una especial y luego el pastor Jonathan Ashcraft vendrá a predicar la palabra de Dios. Entonces, gracias, mi Dios, porque eres tan bueno con nosotros. Gracias por tus multiplicadas bendiciones que tú nos has brindado. Alabamos tu nombre por ello. Mi Dios, gracias por el hermoso espíritu que hay aquí en este lugar. Gracias por el pastor Jonathan. Pido que lo uses con poder. Pido, Señor, que bendigas ahora el especial. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Quién ganó el juego? ¿No ganaron las de Monterrey? No. Me sobra un micrófono. Si quiere puedo predicar con dos, pero luego me tardo lo doble y nadie quiere eso.
Pastor Ramos y hermana Keren, gracias por tenernos aquí en esta semana. Y qué bendición poder venir a San Luis. Mi esposa y yo nos gusta San Luis. Nos gusta porque normalmente es más fresco que Monterrey, pero hoy no. Si quieren todos, nos podemos subir al camión y nos vamos a Monterrey a terminar la conferencia allá. Pero no, ¿verdad? No funciona de esa manera. Gracias por la habitación, el hotel. Aquí no tratan bien a los conferencistas. Nada más nos pusieron un hotel de 4 estrellas. Nada más de 4. No pudo ser de 5, nomás de 4. Pero no, gracias por la canasta y la fruta. Y Jenny dijo, ¿te hablaron para preguntarte qué eran tus cosas favoritas? Porque había Milky Way. A mí me gusta el Milky Way, es mi chocolate favorito. Hay unas galletitas esas de mantequilla. ¿Sí saben cuáles son las galletitas de mantequilla? ¿Sí? Sí. Y unos cacahuates salados. Le dije, no me hablaron a mí. A lo mejor le hablaron a la hermana Aide, que es mi secretaria. Pero gracias. Quien haya sido la que armó esa canasta, gracias. Por la fruta no, pero por el chocolate y las galletas. Y los boletos de cine. Gracias por los boletos de cine en la canasta. Es un desafío para un varón ponerse de pie delante de un grupo como este. Y doy gracias a Dios que no estoy aquí solo. Doy gracias a Dios que está Jenny conmigo. Jenny, ponte de pie. Mi esposa, ya vamos a cumplir 15 años. El 20 de diciembre. Lo chequé antes de venir para estar seguro, pastor, para no equivocarme. Porque si me equivoco, no solamente ella se va a enojar conmigo, todas ustedes se van a enojar conmigo. ¿Y para qué quiero eso? Doy gracias a Dios por Jenny, el testimonio que Dios le ha dado y por la ayuda idónea que es a mi vida. Gracias, hermanas, por venir a esta conferencia. Muchas de ustedes vinieron de largas distancias. Muchas de ustedes dejaron en casa a sus hijos y a un esposo muy desesperado. Gracias por venir. Gracias por invertir en venir a este lugar, y gracias a las hermanas y a los hermanos de esta iglesia por prepararse la presentación que acabamos de ver. Ustedes lo disfrutaron, pero no se imagina el trabajo que se requiere para llevar a cabo aún una presentación como esa, y gracias a Dios que todavía va a seguir. Le voy a pedir que abra su Biblia en Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12. Y vamos a ver un versículo, el versículo 2. Génesis capítulo 12 y el versículo 2. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a leer juntos este versículo y luego después de eso oramos y luego usted se puede sentar. Génesis 12, 2. Y leemos todos juntos este versículo. Todos juntos. Génesis 12, 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vamos a orar. Señor, indudablemente tú nos has bendecido. Podremos quejarnos de muchas cosas. Podremos quizás ser negativos en cuanto a situaciones que han venido a nuestras vidas. A lo mejor hay cosas y hay dificultades por las cuales pudiéramos dudar. Pero Señor, cuando nos ponemos a pensar muy bien, sabemos que tú has sido bueno con nosotros. Señor, tantas cosas que nos has dado. Te pido, Señor, que no nos quedemos con esa bendición. Te pido que la bendición fluya a través de nosotros a otros. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en otros y a pensar en otros. Y ayúdanos, Señor, a no ser solamente recibidores de la bendición, sino también dadores. Bendice, te pido ahora este tiempo en tu palabra y las clases que siguen el día de mañana. Te pido, Señor, que nos ayudes con un corazón abierto y dispuesto a recibir tu palabra para poder ser bendecidos
y para poder ser de bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Puede sentarse. En Génesis 12 vemos la promesa de Dios a Abraham. Este pacto es el punto de partida de la nación de Israel. Dios escogió a Abraham para ser el progenitor del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham recibe esta promesa, este pacto de parte de Dios en el capítulo 12 de Génesis. En los primeros 11 capítulos no vemos en realidad alguna razón especial por la cual Abraham pudiera haber recibido este pacto de Dios. Conocemos su genealogía, conocemos que Abraham hasta este punto ha de haber sido un hombre justo, delante de Jehová, pero Abraham no hizo nada en realidad en sí para merecer el pacto tan especial que Dios hizo con él. Ahora, Dios dice claramente que Abraham sería bendecido por parte de él y que Abraham y su descendencia sería, por lo tanto, de bendición. En el versículo 3 se amplía este pacto, esta promesa, diciendo que todas las familias de la tierra serían benditas en él, en Abraham, en su simiente. Y es obvio para nosotros hoy a lo que se refiere Dios con esta promesa. Quizás Abraham no lo vio, quizás él no lo entendió en ese momento, pero hoy en día entendemos qué es lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Todas las familias, todos los pueblos, todas las naciones de la tierra serían benditas, recibirían la bendición de la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios le estaba diciendo a Abraham, yo tengo que bendecirte a ti. Hago este pacto contigo hoy, no tanto por quien tú eres, no con el fin de que tú te quedes con la bendición, sino que hago este pacto, esta promesa hoy de bendecirte a ti para que tú seas de bendición a otro. Nosotros hoy en día somos los beneficiarios de la bendición que Dios le prometió a Abraham. Hoy en día recibimos bendición por causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora, los historiadores de la Biblia colocan este evento alrededor de 2246 años antes de Cristo. Hoy en día, alrededor de 4200 años después de que Dios haya bendecido a Abraham, nosotras estamos recibiendo, quiero incluirlas a ustedes, ¿verdad? Haga de cuenta que nomás somos nosotras, ¿sí? Ayer venía en el carro con las hermanas, venía Jenny y venía Megan, trajimos a nuestra hija. No trajimos a nuestros hijos porque es conferencia de damas, y aparte porque son unos brutos, y las hermanas venían platicando, ay, cómo se puso bueno ese chisme, en verdad. Yo lo disfruté. Por un tiempo me sentí como una de las chicas. Pero Dios bendijo a Abraham hace 2400 años y hoy en día todavía estamos recibiendo bendición nosotros por lo que Dios le dio a Abraham hace más de 4 milenios. Podríamos decir sin equivocación que Abraham fue bendecido para bendecir. Él fue bendecido para ser de bendición. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestras vidas hoy en día? Primero hay que entender que Dios sigue bendiciendo.
Dios sigue bendiciendo. Espero escuchar un amén, ¿verdad? Pero yo sé que ahorita, después de ese canto que cantaron las hermanas, le dije al pastor, dije, yo esperaba escuchar amén, amén, pero son hermanas, yo entiendo. Lo que puede hacer, si usted quiere, puede sacar un pañuelito y lo puede, si quiere, en lugar de decir amén, tiene permiso, o verdad, todas tienen un Kleenex en su bolsa, ¿verdad? O un rollo de papel higiénico. Nomás avienta el rollo de papel higiénico y con eso tenemos para que diga amén. Dios sigue bendiciendo. Nomás no lo aviente para acá, por favor. Y si va a usar un Kleenex, que sea uno limpio, por favor. La bendición de Dios sobre Abraham no fue la terminación de las bendiciones de Dios. Fue el inicio de las bendiciones de Dios. Dios sigue bendiciéndonos hoy en día. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios no cambia. El Dios de Abraham es el mismo Dios que nosotros servimos hoy. Dios no ha cambiado. Dios sigue bendiciendo a sus hijos. Dios sigue bendiciendo, sí, porque nos ama, sí, porque somos sus criaturas, sí, porque somos sus hijos, pero Dios sigue bendiciendo porque Él quiere que nosotros seamos de bendición. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59:1. Dios sigue contestando oración. Dios sigue oyendo nuestro clamor. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios sigue bendiciendo. Dios sigue bendiciendo a sus hijos y a sus hijas hoy en día. Él sigue oyendo nuestra oración. Él sigue contestando nuestra oración. Hay un Dios en los cielos que contesta nuestra oración. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo y de la justa también puede mucho. Si creemos que Dios contesta oración y si pedimos confianza con confianza conforme a su voluntad, puede estar segura de que Dios contestará su oración. Dios quiere contestar nuestra oración. Dios quiere bendecir. Pienso en las grandes oraciones de la Biblia. Hermano, los personajes bíblicos están como ejemplo para nosotros. Isaac y Rebeca, Abraham y Sara, están para ejemplo para nosotros. Podemos ver cómo Dios obró en sus vidas. Podemos ver cómo Dios contestó poderosamente sus oraciones. Y pienso en Ana, que pidió algo imposible. Pidió que Dios le diera un hijo cuando bien sabía que era estéril. Y por años Ana veía mientras que sus compañeras daban luz a preciosos bebés. Ella escuchaba cómo hablaban de sus bebitos, escuchaba cómo se quejaban de no dormir. Y ella dolía por perder una noche de sueño a causa de un bebé. Escuchaba cómo se quejaban por tener que lavar los pañales. Sí, no hace mucho tiempo no existían pañales desechables, ¿verdad? Y ella anhelaba tener que lavar los pañales de un bebé, de su bebé. Se quejaban por tener que darle de comer varias veces al día y ella lloraba por tener un bebé a quien darle de comer. Ana oró y fue una oración desinteresada. Le prometió a Dios
dame un hijo y yo te lo daré a ti. Y Dios contestó su oración. Oh, pastor, pero eso no es posible. Hoy en día Dios no contesta oraciones como esas hoy en día, ¿no? Te puedo mostrar la foto de nuestros 4 hijos. Después de un día de ir al consultorio, cuando el especialista en fertilidad, después de hacer estudio tras estudio, por fin nos dijo a Jenny y a mí que nunca podríamos tener familia. Después de luego perder un embarazo que por años Jenny había deseado, Dios nos dio cuates. Y luego de sorpresa, otro niño. Y luego, de pronto, sin esperarlo, la niña. Y en vez de orar, Señor, danos hijos, empezamos a decir, Señor, ya no nos des hijos. Si quieren uno, les regalo a Jonathan o a Tommy, el que ustedes quieran. Jonathan es el comelón, cuidado, como su papá. ¿Sabe por qué Dios contestó la oración de Ana? Porque Ana le rogó a Dios que le bendijera para ella ser de bendición. Ese bebé que Dios le dio como resultado de su oración desinteresada fue Samuel. Samuel fue el último juez de Israel y el primer profeta. Samuel ungió la cabeza de David, de cuya casa la tribu de Judá vendría el Señor Jesús. Y hoy en día usted y yo gozamos de la salvación por la gracia por medio de la fe en Cristo. Porque Ana, una mujer estéril, pidió algo imposible para ser bendecida, para ser de bendición. Dios sigue bendiciendo. Dios sigue contestando oración. Y yo no sé qué necesita usted que Dios haga en su vida. Lo más probable es que usted necesita un milagro. Y le voy a decir que Dios puede. Dios puede. Dios sigue obrando milagros. Hace unas semanas le hablé a mi papá, mi mamá está internada, oren por ella. Tuvo un par de cirugías, después de la segunda cirugía no reaccionó, no despertó. Y papá me dijo el otro día, estábamos platicando, mamá tenía 5 días que no despertaba. Y papá dijo, hijo, estamos en territorio de milagro. Necesitamos un milagro. Unas horas después mamá despertó. Dios sigue obrando milagros. Y Dios puede obrar un milagro en su vida. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de ese milagro? ¿Es para su propio beneficio? ¿Es para su propio bien? Ahora, eso no es malo. ¿Debemos de pedir por nuestras necesidades? Dios bendice. Pero las verdaderas bendiciones de Dios y las bendiciones más grandes de Dios vienen a los que son bendecidos para luego ser de bendición. La razón por la cual Dios no contesta la oración de muchos cristianos es porque tienen la tendencia de quedarse con la bendición. Santiago 4, 2 y 3. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. A las mujeres no les da envidia, ¿verdad? Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Discúlpeme por decir, yo sé que las mujeres no son, yo sé que los hombres no son mejor que las mujeres. De hecho, las mujeres son mejores que los hombres. Ahora sí dicen amén, ¿verdad? Ahora sí, con su pañuelito, ¿verdad?
Cuidado, las de arriba les van a aventar el papel higiénico. Estábamos en la habitación, ese hotel corriente donde nos hospedaron, de 4 estrellas, nada más son 4 estrellas, no pudieron ni de 5, nomás de 4. Y es broma. Y de la ventana de la habitación se ve el patio de una casa del otro lado de la calle y tienen una puerta corrediza de cristal. Y le dije a Jenny, mira, estoy viendo a alguien en su casa. Y dicen que las mujeres son chismosas, ¿verdad? Y luego hoy le dije, oye, ¿viste que tienen una muchacha que les hace el aseo? Dice, sí. Sí, ¿verdad? Dije, ¿y por qué te estás fijando? No seas chismosa. Dice, no, dice, nomás vi que tienen una periquera, tienen niños. Le dije, sí, ¿verdad? Dije, qué chismosa eres, ¿verdad? Y le dije, pero qué bonita periquera, le dije. Los hombres somos igual de chismosos que las mujeres. Es más, los hombres son más chismosos que las mujeres. Ok, creo que ya sé con quién estoy tratando. Uno habla de bendición y de te metes con los chismes y amén, pastor, dígales a esos viejos bigotones. Combatís y lucháis, las mujeres no combaten ni luchan, ¿verdad? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Además, Dios sigue bendiciendo, Dios sigue contestando oración. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y a veces Dios no contesta nuestra oración, o a veces Dios dice no, porque Él sabe que lo que nos va a dar, la bendición que nos va a dar, probablemente se va a quedar con nosotros. Pero Dios sigue bendiciendo. Dios no descuida a sus hijos. Bien dijo el salmista, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios provee nuestras necesidades porque Dios es Dios. Dios provee nuestras necesidades porque Dios es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Pero Dios solo bendice y verdaderamente bendice a los que buscan la bendición para ser de bendición. Y luego Dios sigue usándonos para ser de bendición. Él sigue bendiciendo, Él sigue contestando oración y Él sigue usándonos para que nosotros seamos de bendición. Ese día hace unos 4,200 años, cuando Dios llegó con Abraham, hizo un pacto con él, le dijo, te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Sabemos que ese pacto fue un pacto personal entre Dios y Abraham. Fue un pacto con la nación de Israel. Pero nosotros también podemos aplicar esto a nuestras vidas y debemos de aplicarlo a nuestras vidas. Piense en las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Oh, pastor, yo no tengo mucho. Oh, pastor, la verdad es que para mí las cosas no van tan bien. La hermana Ramos dijo hace unos momentos que las mujeres tienden a ser negativas. Los hombres también tendemos a ser negativos. Es más, los hombres somos más chillones que las mujeres. Cuando se me duermen, pastor, si digo algo así, se despiertan. Nomás esos vinieron, ¿verdad? Ahora, yo voy a decir cosas así, pero cuando vengan los hombres en contra de mí, ustedes me tienen que defender. Oh, pastor, yo no tengo mucho. No, Dios no me ha dado mucho. Mire, Dios nos ha dado más de lo que apreciamos. Dios nos ha dado bendición sobre bendición. Gracia sobre gracia. Porque su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia.
Si una cosa hemos recibido de Dios, si una bendición nos ha dado, es el conocimiento del Señor Jesucristo. Y si de una manera podemos ser de bendición a otro como resultado de ser bendecidos, es ocuparnos en nuestra salvación, como le dijo Pablo a los filipenses en Filipenses 2:12. Ahora, esto se oye mal, pero yo digo muchas cosas que se oyen mal, así que no importa. Pero si Dios no le ha dado una sola cosa, aparte de la bendición de su salvación, y sí nos ha dado muchas cosas aparte de la bendición de nuestra salvación, pero si solamente una cosa nos ha dado Dios, cuando menos ocúpese en usar esa bendición para ser de bendición. Cuando menos ocúpese en su salvación, que es una bendición, para ser de bendición a una persona que no ha recibido esa bendición. Pero Dios nos ha dado mucho más que eso. Cristo no vino para darnos vida. Cristo no vino para darnos vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, vida, pero vida en abundancia. Oh, Dios nos ha dado la bendición de la salvación, pero nos ha dado mucho más que eso. Nos ha dado su palabra para conocerlo, para conocer la mente de Cristo. Nos ha dado la oración para tener comunión con el Padre. Nos ha dado hermanos y hermanas en Cristo para chismear, para consolarnos y animarnos. Nos ha dado la iglesia para tener un lugar, una estructura en donde servir a Dios. Nos ha dado grandes hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios para guiarnos. Nos ha dado siervos y siervas, hombres y mujeres. Me voy a meter en problemas. Aquí veo 2 o 3 hermanos allá atrás. Siempre hay 2 o 3 pegados, ¿verdad? Pero los hombres somos tan machistas. Gracias por no decir amén. No le diga esto a los hombres, pero esto nomás entre nosotras. Pero los hombres piensan que Dios solo usa a los hombres. Ahora deje que sigan creyendo eso. Que vivan engañados. Hay que tener cuidado con esas manos. No, voy a meter las manos porque no voy a salir de aquí hablando así. ¿Usted sabía que cada hombre grandemente usado por Dios nació de mujer? Moisés tuvo madre, Jocabet. El rey David tuvo madre, Nitzebet. Juan el Bautista tuvo madre, Elizabeth. ¿Usted sabía esto? Esto es algo que muchos bautistas no saben. Los católicos sí lo saben, los bautistas no lo saben, pero Jesús tuvo madre, María. Dios usa a las mujeres. Es interesante. Jesús había muerto, fue sepultado, y mientras los hombres, ¿verdad? Pedro, el pescador, el atrabancado, el que le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, ese Pedro, hombre, macho, bigotón. Bueno, me imagino que era bigotón, no sé. Mientras que ellos, Jacobo y Juan, hijos del trueno, tremendos hombres, pero atrevidos, estaban escondidos. Pedro dijo, no, ¿qué? ¿Cuál Jesús? No, yo no sé quién es él. ¿Quién sabe? Y mientras que esos cobardes andaban escondidos,
fueron las mujeres que se acercaron a la tumba para cuidar el cuerpo de Jesús. Y es interesante, de todas las personas que pudiéramos imaginarnos, a las que el Señor se presentara primero después de resucitar, hay muchas personas que podríamos imaginarnos. Juan el Armado, a su propia madre, presentarse primero resucitado a su propia madre, eso lo podríamos imaginar. A uno de sus discípulos, a Caifás o a Pilato, ¿verdad? Buscando venganza. Pero no, Jesús se apareció a una mujer. María Magdalena, no cualquier mujer. Una mujer que fue salva de la posesión de los demonios. Qué bendición ser la primera persona en ver a Cristo resucitado. ¿Qué habrá pasado por la mente de María Magdalena? ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, mas ve a mis hermanos y diles. María Magdalena recibió la bendición de ser la primera persona en ver a Jesús y Jesús le mandó a ser de bendición a otros. Y Dios sigue bendiciendo y Dios sigue usándonos para ser de bendición. Dios le ha bendecido a usted y Dios quiere que usted sea de bendición a otros. ¿Sabe que Dios nos ha dado talentos, dones espirituales a cada uno? Son bendiciones que Dios nos ha dado para ser de bendición a otros. Usted, hermana, tiene un don. Muchas mujeres tienen el don de lenguas. Yo tengo, y la gente de mi iglesia no sabe esto, las hermanas que vienen de mi iglesia no saben esto, pero yo tengo un don. Es el don de tacos. Ese es mi don. Ponme un taco y lo desaparezco. Ponme dos, con más razón. Pero todos tenemos un don y ese don es una bendición que Dios nos ha dado para hacer de bendición a otros. Usted tiene ese don único. Esa bendición que Dios le ha dado a usted y usted debe de usar esa bendición para hacer de bendición a otros. Mire, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Podemos ver las bendiciones de Dios hoy en día, 4200 años después de ese pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham estuvo dispuesto a ser de bendición. No se quedó con las bendiciones de Dios. Qué egoístas somos a veces. ¿Cuál a veces? Siempre. Siempre buscando qué es lo que me conviene a mí. Siempre esperando qué es lo que yo le voy a sacar. Podemos ser egoístas, podemos quedarnos con las bendiciones que Dios nos ha dado o podemos dejar que Dios nos use para bendecir a otros. Y le voy a decir esto y termino con este pensamiento. Las personas más bendecidas del mundo son las personas que más son de bendición. Las personas más bendecidas del mundo son las personas que más son de bendición. Pienso en el pastor Ramos, hermana Karen. Son dos personas que Dios ha bendecido grandemente. Yo veo la familia que Dios les ha dado en esta iglesia y la bendición que Dios les ha dado. Son dos personas que Dios ha bendecido, son dos personas que han pagado precio muy alto. Pero están dispuestas a ser usados por Dios para ser de bendición a nosotros. Nadie dudaría que el pastor Ramos y la hermana Karen son de bendición para nosotros. Y Dios les ha bendecido. Esta conferencia será de bendición
a nosotros y será de más bendición si recibimos lo que se nos da en estos días, no para quedárnoslo. Acabo de notar una pantalla. Esa pantalla siempre está ahí, pastor, siempre está ahí. Eso no me gusta. Dicen que la cámara aumenta 5 kilos. Mejor de ladito, no se puede. No me distraigan, ustedes me distraen. Ya iba a terminar y me distrajeron. Esta conferencia va a ser de más bendición si recibimos lo que se nos va a dar, no para quedárnoslo, sino para ver de qué manera puedo yo usar esto para hacer de bendición a otro. Gracias a Dios por los grupos de hermanas que vienen de otras iglesias. Me pregunto si usted en esta semana, en estos 2 días, recibirá algo para usted, una bendición personal de parte de Dios. Pero qué mejor sería que usted pudiera recibir una bendición y regresar a su iglesia y ser de bendición en su iglesia. Qué bueno sería que usted pudiera regresar a su iglesia y que las cosas en su iglesia mejoraran. No es que las cosas están mal. Bueno, en Montebrón, quién sabe. Pero que Dios use estas reuniones para que cuando usted regrese a su casa, lo que usted recibe aquí sea de bendición a su esposo, a sus hijos. Dios le ha dado bendiciones a usted. ¿Será usted de bendición a otros? ¿O se quedará con la bendición? Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo creo que esa es una muy buena manera de resumir la vida cristiana. Dios es bueno con nosotros, pero el propósito de Dios no es que nos quedemos con lo bueno que Dios nos da, sino que usemos lo que Dios nos da para ser buenos con otros. Y esa es mi oración para usted, comenzando estas reuniones. Vamos a orar. Señor, es obvio que el tema de estas sesiones es algo que todos necesitamos. Todos nosotros batallamos con el egoísmo. Todos en alguna manera u otra somos interesados. Y Señor, es parte de la naturaleza humana preocuparse por uno mismo. Pero Señor, aquí hay hermanas, aquí hay esposas, aquí hay madres, abuelitas, que en estos 2 días han invertido y han sacrificado para venir y estar en estas reuniones. Y Señor, yo creo que el deseo de cada una de estas hermanas, sí, es que tú bendigas, pero también que ellas puedan ser de bendición. Bendícenos generosamente para que nosotros podamos bendecir generosamente a otros. Y la gloria y la honra serán tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Pues, hermanas, qué bendición. Lo hermoso de la palabra de Dios es que nos enseña cómo Dios obra. Y como Dios obró en Abraham y Sara, Él también obra en nosotros hoy en día. Y bueno, gracias a Dios, hermano Ash, que Dios te bendiga mucho. Tenemos ahora clases divididas y voy a despedir a los grupos. Voy a pedir favor que si pueden salir. Tenemos aquí todas las damas que nos están visitando primera vez. Usted se puso de pie o no se puso de pie. Póngase de pie. Tenemos una clase para usted. Todas las que visitan este día, usted se puso de pie hace rato. Póngase de pie. Queremos a que se ponga de pie, a favor. Queremos que ustedes salgan aquí por
si una hermanita Nancy me pueden ayudar a guiarlas a las visitantes aquí en el segundo piso. Aquí en el segundo piso está, hermano, una enseñanza. Salgan ustedes.